Todos los grupos parlamentarios, además de quien es gobierno y tiene la mayoría, hemos hecho un esfuerzo para que la interlocución sobre el tema del TEMEC se desarrollara en estos últimos días de manera muy intensa. Hubiese sido deseable tener un mayor tiempo para su procesamiento en el Senado. No tiene sentido abundar en el asunto, lo hemos expresado en distintos foros. Yo me quiero referir al replanteamiento estructural que realizará, que hará, que tendrá repercusiones en la economía mexicana y en la sociedad mexicana, el texto de este nuevo acuerdo. Y me quiero referir a ello porque, independientemente de cómo nuestro grupo parlamentario vote, considero muy relevante, habida cuenta que aquí hay actores que tienen un papel crucial en el mundo económico y en el mundo laboral, como son los dirigentes sindicales, considero muy relevante tomar parte de la reflexión del senador Batres y de la reflexión de la senadora Imelda Castro. El TEMEC va a precipitar un replanteamiento en el mundo laboral mexicano. No digo a provocar, no digo a originar, digo a precipitar, porque hay una vieja expectativa de los trabajadores mexicanos de incrementar sus ingresos, que es una expectativa justa, pero esta expectativa, cuando la pones en consonancia con dos países que tienen monedas distintas, y este es el punto, cuando el trabajo en México se paga en pesos mexicanos, en Estados Unidos se paga en dólares, evidentemente el equilibrio entre los niveles de ingreso en la región de América del Norte va a requerir de un enorme esfuerzo de todas las partes, particularmente de los empleadores y de una enorme sabiduría de los trabajadores y de sus organizaciones. A mí no me puede más que dar gusto, porque es obvio que es saludable para el desarrollo nacional y para el desarrollo de la economía mexicana un mayor equilibrio entre los ingresos. Lo que creo es que será indispensable actuar con enorme responsabilidad para ver cuál es la viabilidad de un replanteamiento de esta naturaleza y de esta profundidad en la economía nacional y cómo logramos que esta transición permita al mismo tiempo el que exista una planta industrial que se sostenga, que se amplíe y que consolide las oportunidades de empleo que requerimos. Esto en uno de los aspectos, el medular. Hay áreas que tienen una absoluta asimetría en la organización de los trabajadores, la de jornaleros agrícolas muy claramente, el mundo de la producción en el campo estadounidense y canadiense tiene procesos de organización distintos al mundo de la organización del trabajo en el campo en México. Ahí hay toda una asignatura pendiente de organización sindical de los jornaleros y estamos hablando de cuestiones tan sensibles como la producción alimentaria y como la producción para la exportación en el sector primario. Ahí queda claramente evidenciado un vacío que se tendrá que resolver con una gran actividad de los mexicanos. Y como este tema
al que me refiero porque conozco a profundidad, estoy cierta de que en otros asuntos hay singularidades muy relevantes. Creo que también se abren expectativas para exigir el tratamiento pertinente a los trabajadores mexicanos que están en América del Norte. Entonces, también ahí hay una ruta muy interesante para los trabajadores mexicanos que participan en unidades económicas en América del Norte. Pero en otro aspecto, y por eso pusimos énfasis en la necesidad de no minimizar el peso de los acuerdos paralelos, sino hubiese sido deseable una mayor explicación de ellos y no una simplificación tan directa como la que vivimos. Yo creo que hay todo un asunto a revisar en el tema pesquero. A mí me preocupa que uno de los acuerdos paralelos toca específicamente la posibilidad de que haya inspecciones in situ para el tema pesquero, si son solicitados por la contraparte, en cuanto a las exportaciones pesqueras, en cuanto a la política aduanera a ese respecto. Yo quiero llamar la atención de que en el presupuesto de egresos de la Federación hay 0 recursos para la actividad pesquera, 0 recursos para la actividad pesquera. Es una de las cuestiones más dramáticas del recorte presupuestal en la SADER, y la actividad pesquera para algunos estados del norte y noroeste del país es crucial. Sinaloa y las Baja Californias y Sonora en otro rango, y para algunos estados del sur-sureste. Entonces, me parece que hay un cúmulo de consecuencias en torno a políticas sectoriales de otras ramas que no tienen que ver con el ejercicio de la Cancillería, y considero indispensable que este Senado acuerde con las negociaciones previas necesarias la creación, el establecimiento de una comisión de seguimiento a la implementación de las políticas específicas que se derivan de los alcances de un tratado tan complejo que incide de manera estructural en la economía mexicana. Este es un tratado que va a cambiar la economía mexicana. Esperemos que sea para bien. El Telecán cambió la economía mexicana. En el Telecán, el sector primario, el sector agrícola, era el rostro que recibía el embate de la transformación del Telecán. Se optaba por un país que se articulaba en lo industrial, que se articulaba en lo manufacturero, con el eje de la posibilidad de fuerza de trabajo bien capacitada a partir de un diseño de captación de inversiones de América del Norte. El sector primario fue el subordinado, y hubo consecuencias en la propiedad social campesina y en la producción de los pequeños campesinos. Solo sobrevivieron las unidades agrícolas que tenían capacidad de competencia con América del Norte. El gran impacto de este TEMEC va a ser en el sector industrial, va a ser en el sector empresarial. Y en ese sentido, ese gran impacto es una transformación muy profunda, por lo que ya se ha comentado aquí de la transformación y la evolución en el mundo laboral. Por eso consideramos útil y pertinente, en función del Estado mexicano, el que exista una comisión de seguimiento. Muchas gracias.